Welcome everybody. Thank you for joining us. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Por favor, vamos a dejar algunos minutos, algunos momentos para que todos se unan. Todos son bienvenidos. Hello to everybody joining. Welcome. Hola a todos los que están uniéndose ahora. Sean bienvenidos y bienvenidas. Vamos a esperar unos 2 minutos antes de empezar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidos de nuevo. Hello to everyone joining. You're very welcome. Hola a todos los que están uniéndose. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a iniciar dentro de pocos minutos. Hi everybody. Welcome to Hola a this todos, de nuevo les doy la bienvenida a este webinar. Muchas gracias por estar aquí. Es maravilloso ver que hay tanta gente con nosotros hoy de tantos lugares en el mundo. Mi nombre es Marian Sharples. Yo soy la directora de las alianzas internacionales y capacitación en el UK Women's Budget Trip. Y es un placer para mí ser la coanfitriona de esta sesión hoy con mi colega Hannah. Hola a todos, mi nombre es Hannah Abid. Yo trabajo con Marion en el UK Women's Budget Group y muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Hannah. También tenemos la maravillosa presencia de Micaela Fernández, a quien vamos a presentar dentro de un momento. Ella va a ser nuestra facilitadora. Nos va a dar algunos detalles informativos antes de empezar este webinar sobre el presupuesto con perspectiva de género, qué es y cómo lo hacemos. Estoy hablando en inglés. Si ustedes quieren interpretación, ustedes tienen interpretación disponible en español, árabe y francés disponible para este webinar. Por favor, seleccionen el canal que ustedes quieren escuchar. Ustedes tienen un botón de interpretación en la parte inferior de su pantalla. Hannah está colocando en el chat las instrucciones sobre cómo acceder. Espero que todos puedan escuchar la interpretación a través del canal que quieran. También vamos a tener el closed caption. Tuvimos dificultades para hacerlo, pero espero que podamos tenerlo pronto. Nosotros vamos a grabar las sesiones en todos los idiomas hoy. Por favor, utilicen
la función de preguntas y respuestas para hacer preguntas en cualquier idioma. Pueden hacerlo en inglés, francés, árabe o español. Y antes de pasar a nuestra actividad introductoria, queremos darle la bienvenida a nuestros intérpretes que están trabajando con nosotros hoy, Carlos, Nafisa y Álvaro, y también a nuestros técnicos quienes están grabando los diferentes canales para que podamos utilizarlo como un recurso más tarde. Sebastián, Sofía y Ana María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo primero que queremos hacer entonces es hacer una actividad introductoria en la sesión en la que invitamos a que todos participen y luego nosotros vamos a pasar la palabra a nuestra facilitadora Micaela para darnos una visión general sobre lo que es el presupuesto con perspectiva de género. Hannah y yo vamos a hablar un poco sobre las alianzas globales y nuestro programa de aprendizaje del Women's Budget Group. Y luego vamos a abrir entonces la sesión para preguntas. Espero que disfrutemos mucho este momento que vamos a tener juntos. Es muy reconfortante ver que hay tanta gente que está interesada en este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te paso la palabra a Hannah para la actividad introductoria. Muchas gracias, Marianne. Para poder empezar hoy, quiero invitar a todos a que respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes cuando escuchan la palabra presupuesto con perspectiva de género, con el término? ¿Qué asocian ustedes con ese término? Marian les va a dar un link en el chat para que ustedes, si ustedes hacen clic en ese link, van a necesitar un código que se va a colocar en el chat y ustedes pueden colocar una palabra, una respuesta o lo que ustedes quieran, una sola basta. Miren, aquí está el link y el código. ¿Qué ustedes creen, en qué piensan ustedes cuando ustedes escuchan el término presupuesto con perspectiva de género? Give it a second. My browser's just loading, as you can see. Thanks for your patience. Wow, brilliant. We've got some brilliant words coming up here. Wow, increíble. Hay unas palabras brillantes. Okay. Excelente. Qué bien. That's fantastic. I think that will be Se ve fantástico. my new desktop background. Creo que everyone, se puede colocar welcome. como fondo de pantalla en la computadora. Está bonito. Muchísimas gracias. Quería conectarlos un poco con el tema y quería que todos estuviéramos más o menos en ese mismo espacio. Antes de empezar, me gustó mucho ver esas palabras. Ahora le quiero dar la palabra a Micaela, quien va a darnos una visión general introductoria sobre lo que es el presupuesto con perspectiva de género o PPG y cómo hacerlo. Micaela Fernández, disculpa, Micaela Fernández Erlauer es economista y facilitadora sobre presupuesto con perspectiva de género. Su investigación incluye finanzas públicas y presupuestos con perspectiva de género. Ella tiene un pregrado en economía de la Universidad de Buenos Aires y actualmente está cursando su maestría en prácticas de política y evaluación en la Universidad de San Martín. Ella es parte de Economía Feminista, donde da charlas sobre economía feminista para diferentes instituciones. Ahora le doy la palabra a Micaela. Hello. Hola, Can you hear me well? ¿pueden escucharme bien? Well, thank you. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Hannah y Marión, por esa presentación
tan maravillosa y le doy la bienvenida a todos a este webinar sobre presupuesto con perspectiva de género. Me dan un minutico para compartir mi pantalla. Mm. So I think we're ready now. Bien, creo que estamos listos ahora. Today we are going to see Hoy firstly vamos a ver lo que es el presupuesto con perspectiva de género y por qué es importante. Luego vamos a revisar algunos argumentos para poder convencer a las personas que no logran estar tan seguras de por qué necesitamos el presupuesto con perspectiva de género. Luego vamos a ver todo lo que hemos aprendido en el caso de Argentina y vamos a revisar algunos desafíos y cómo superarlos. Entonces, en el enfoque económico feminista hay un tema llamado presupuesto con perspectiva de género o PPG. A veces lo podemos encontrar como Gender Responsive Budgeting o PPG o como gestión del gasto público de género o como análisis del presupuesto con perspectiva de género. Entonces, el sistema de gestión pública es lo que apuntala el gasto del gobierno. Entonces, la mejor forma de analizar el gasto público es a través del presupuesto. Las, los presupuestos basados en género nos permiten abrir este ciclo para poder reestructurar los ingresos y los gastos con el objetivo de promover la igualdad de género. Yo quería entonces compartir con ustedes algunas definiciones. Tenemos dos hoy. La primera fue escrita por Bandler and Sharp, Steffi Bandler y Rhonda Sharp en 1998 y dice lo siguiente. El presupuesto con perspectiva de género se refiere a una variedad de procedimientos y herramientas que tienen por objeto desagregar los impactos políticos y fiscales sobre la desigualdad de género. Y luego tenemos otro concepto que fue extraído de O'Hagan y Kletzer en 2018, que vale la pena mencionar que Angela O'Hagan es un miembro del Women's Budget Group desde hace mucho tiempo y actualmente está en el comité directivo. La definición que ellos colocaron fue: el presupuesto con perspectiva de género busca alterar el proceso de recaudar y asignar recursos dentro de las instituciones políticas para lograr más resultados equitativos en términos de género. Quiere decir que si nosotros lo analizamos, lo podemos cambiar. Es decir, que podemos cambiar el curso de la administración pública, de la estrategia de la administración pública. Entonces, ¿qué es PPG? Son procedimientos de transversalización de género que se pueden expresar en transversalización de la perspectiva de género que se pueden incluir en el presupuesto. Quiere decir que podemos mejorar la calidad de las políticas públicas y de los programas públicos y compartir una asignación más eficiente de los recursos. Es un análisis sobre cómo podemos, cómo el gasto funciona en los diferentes grupos. No solamente se puede pensar en género, sino se puede pensar de forma transversal para poder entender cómo estas relaciones operan de manera tal que podamos promover cambios de política. Ahora que hemos aclarado lo que significa presupuesto con perspectiva de género, ahora tenemos que decir lo que no es. No es un presupuesto separado para las mujeres. Tampoco es un enfoque especial en políticas específicas de género. Finalmente, el objetivo no está relacionado con el gasto o con gastar cantidades y las mismas cantidades de dinero entre los problemas de las mujeres y los hombres. Los principales objetivos son, primero que nada, concientizar
y entender la importancia de las políticas y de las prácticas de igualdad de género. También hacer que los gobiernos sean más responsables en cuanto a sus compromisos presupuestarios y de política financiera. Y finalmente, cambiar y depurar los presupuestos gubernamentales para promover las políticas y la igualdad de género. Porque el presupuesto con perspectiva de género, PPG, es tan importante. Las decisiones sobre el gasto público pueden tener impactos diferentes a nivel material sobre los diferentes géneros. Esto significa que los resultados económicos y sociales se ven limitados por las relaciones de género. Por ejemplo, si las mujeres tienen más probabilidad que los hombres de ser responsables por trabajo no pagado, y en promedio ellas ganan menos que los hombres y tienen más probabilidades de vivir en pobreza, eso significa que ellos tienden a requerir más gastos de seguridad social. O sea, los recortes en el gasto social las afectan de manera desproporcionada, si esto fuese así. En ese sentido, el presupuesto con perspectiva de género, PPG, está basado en la idea de que la actividad pública no es neutra en lo que respecta a la desigualdad de género. Entonces, las relaciones de género, ustedes saben que están en todos lados. Ellas se moldean nuestras reacciones a los incentivos, tienen un impacto en la forma en que se organiza el trabajo, definen todo lo que hacen las personas frecuentemente, hasta incluso el medio de transporte que utilizan las personas. Las normas de género quiere decir que son instituciones políticas y por lo tanto los presupuestos también lo son. Ellos tienen esa perspectiva de género. ¿Por qué? Porque ocurren dentro de estas instituciones. Y para resumir, las políticas se desarrollan en contextos de género. Por ende, pueden beneficiar tanto a hombres, mujeres, como a ambos. Bueno, debemos hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿de dónde viene el dinero? ¿A dónde se asigna el dinero? ¿Beneficia a las mujeres? ¿Beneficia a los hombres? ¿Hace que promueve la igualdad de género? Y hacerse esas preguntas creo que ayuda a mejorar el análisis con perspectiva de género. Esto está basado en la idea de que el gasto del gobierno es una herramienta poderosa que se puede utilizar hacia la igualdad de género o para reforzar también la desigualdad de género. Puede servir de forma positiva o negativa. Lo que quiero decir con esto es que a veces el PPG es como la parte que falta en el rompecabezas. Cuando un gobierno se compromisa en promover los derechos de las mujeres y asegurar una igualdad en el presupuesto, debería haber un compromiso también en este sentido, porque de lo contrario son palabras vacías. Aquí voy a presentar algunos argumentos sobre cómo podemos convencer a alguien que no está convencido y tal vez estos argumentos sean muy útiles para todos ustedes. Lo voy a presentar en inglés y luego les voy a mostrar algunas diapositivas en español, en francés y en árabe para que ustedes puedan a lo mejor tomar una foto o hacer un pantallazo y tenerlas allí disponibles en cualquier momento. En primer lugar, existe una amplia variedad de enfoques sobre PPG. El presupuesto con perspectiva de género involucra las técnicas y procedimientos del ciclo presupuestario de una forma sistemática para poder promover la igualdad. Quiere decir que no hay una estrategia que sirva para todos. Y en este sentido lo que quiero decir es que es versátil. Eso es un muy buen argumento. También mejora la efectividad del presupuesto moderno, de la elaboración de presupuestos modernos. ¿Qué significa esto? El PPG ayuda a mejorar la base de
una presupuestación efectiva. ¿Por qué? Porque los desafíos de realizar un presupuesto con perspectiva de género en realidad son microexpresiones de los desafíos de la elaboración de presupuestos modernos. Luego, el PPG es necesario para medir los impactos de las acciones, en este caso del gasto, en un objetivo, que es la igualdad de género. Es muy útil en ese sentido. Luego, también tenemos que incorpora los datos desagregados por género, y al incorporar estos datos de forma rutinaria, podemos facilitar la implementación y el diseño de las políticas públicas. Y luego, si nosotros nos encontramos con alguien que no cree que esta herramienta sea poderosa, allí ustedes pueden empezar imaginando cómo sería tener el objetivo que en este caso sería de igualdad de género, sin saber cuál sería el impacto que sus propias acciones tienen en el logro de este objetivo. Todo tiene que ver con agregar inteligencia de género al gasto público. Y finalmente, los presupuestos que no consideran al género son una vía muerta y tenemos que evitar continuar ese camino. Eso sería inaceptable, dadas las tasas actuales de desigualdad de género en el mundo. Y creemos que no se puede retardar más esto. Les voy a dejar entonces algunos segundos en los slides en español y en cada idioma para que hagan un pantallazo o una foto y tengan esos argumentos listos. Ahora en francés. Finally, in Arabic. Okay. So, Ahora en árabe. Bueno, muy bien. Ahora vamos a intentar, vamos a ver lo que hemos aprendido en los últimos minutos para ver el caso de Argentina. Yo soy de Argentina y he estado estudiando este caso específicamente. Entonces me gustaría contarles un poco sobre lo que hizo que esto sucediera y cuáles son las lecciones que aprendimos dentro de este proceso. ¿Cómo fue que lo conseguimos? En primer lugar, las organizaciones feministas que trabajan haciendo campaña para PPG tuvieron un papel muy importante en este progreso. También en 2018 se hizo una herramienta de planificación para promover las políticas que promueven prácticas de igualdad de género en Argentina. Fue estructurado y consensuado por las diferentes ramas del gobierno y de los actores de la sociedad civil, como los sindicatos, el sector privado, las organizaciones internacionales y también la academia. Entre otras iniciativas, podemos ver que esboza una estrategia a mediano plazo para crear presupuestos con sensibilidad de género a nivel nacional. En el corto plazo, tiene el objeto de desarrollar una metodología sobre perspectiva de género. Esta práctica significa identificar áreas del gobierno nacional, del gasto del gobierno nacional, que tienen por objeto reducir las desigualdades de género. La herramienta que nosotros utilizamos se llama gender tagging, que significa rotular los programas y actividades que tienen por objeto mejorar la igualdad de género. Por ejemplo, estaríamos hablando dentro del Ministerio de
de diversidad para las mujeres o igualdad para las mujeres también. Tenemos la asignación presupuestaria para padres que viven en situación vulnerable. La mayoría, 90% de ellos, son mujeres los que reciben ese beneficio, ese subsidio. También hay muchas actividades que están tagueadas. Hay bastantes trabajos que se pueden hacer para em, transversalizar esta metodología a otras áreas del gasto. En mediano plazo, los objetivos eran, en primer lugar, calcular el gasto que había sido, digamos, etiquetado como de género. Y esto significa, pues, lo que estaba hablando ahora, la metodología de etiquetado o rotulado del presupuesto. En las actividades a partir de 2018 se duplicaron y el presupuesto para esas actividades empezó precisamente en ese año. Otro actor importante en este tema fueron los feministas, las organizaciones feministas que participaron en el proceso de toma de decisiones y que trabajaron mucho para poder lograr un PPG. También la mayor concientización sobre el género en las sociedades tuvo un papel preponderante en la asignación de este PPG en Argentina. Ahora, con respecto a las lecciones aprendidas, yo quería señalar algunos de los obstáculos que surgieron durante este proceso y cómo Argentina está superándolos. Primero, la falta de datos desagregados por género se hizo obvio que esto era una parte esencial del proceso para implementar el PPG. Quiere decir que cada unidad estaba cambiando sus procesos de recaudación para poder incorporar los atributos de género. Luego, la falta de conocimientos sobre el género en la administración pública también fue un obstáculo. Para solucionar esto, se realizaron diversos entrenamientos de manera tal que los funcionarios públicos pudiesen aumentar su conocimiento sobre el género y la necesidad de PPGs. Finalmente, la importancia de la voluntad política. Con gobiernos más progresistas fue más fácil implementar el PPG, pensando en los procedimientos existentes y en las instituciones patriarcales que permanecen. Como lo mencionamos, el número de actividades rotuladas de género está aumentando, pero esto también no ha sido pasado, no se ha pasado a otras actividades con respecto a aquellas explícitamente relacionadas con los problemas de las mujeres. Muy bien, para concluir, me gustaría ver cuáles son los desafíos más importantes que tenemos que superar. El presupuesto con frecuencia es resistente al cambio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfocarnos en estos desafíos? El ciclo presupuestario y el proceso de creación de políticas ofrecen muchos puntos de entrada para el análisis de género. Hay una diversidad de herramientas y metodologías que han sido desarrolladas con el tiempo para soportar un análisis de impacto de género de calidad. Y también esto nos permite ver cuáles son las dimensiones de género de las políticas y de las propuestas de asignación de recursos. Luego viene el desafío de la falta de conocimiento sobre el género. Esta es el déficit de sensibilidad de género de aquellos que están involucrados en las políticas, en la asignación de políticas. En este caso es posible también escribir manuales o utilizar también los toolkits existentes que ya fueron preparados y también
hacer entrenamiento sobre teoría de género y política pública. Los manuales y los entrenamientos tal vez son un buen punto de inicio para solucionar este obstáculo. Luego, como se mencionó para el caso argentino, la vulnerabilidad de los datos desagregados por género es también un obstáculo bien conocido que sucede en todo el mundo. Y en este caso es posible encontrar mecanismos para mejorar los sistemas de información. Este es un desafío en principal para los ambientes donde los sistemas de información no están tan desarrollados como sería necesario. Entonces, como lo dije anteriormente, un buen punto de inicio sería entender cómo su sistema de información funciona y tratar de finalmente, la falta de apoyo político y de compromiso institucional también ha sido un obstáculo y es un obstáculo muy grande. Cuando hacemos campaña es para que se implemente el PPG y cuando votamos por candidatos que tienen una agenda feminista o apoyamos las organizaciones feministas o apoyamos a las personas que están tratando de promover o impulsar este tipo de prácticas, esto es algo que podemos hacer siempre para poder superar estos desafíos. Creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Micaela, por esta presentación brillante. Es maravilloso ver que hay tantas personas participando en el chat sobre el tema. Yo creo que vamos a tener una muy buena discusión dentro de algunos minutos. Quiero recordarles a todos que por favor utilicen el Q&A que pueden ver en la parte inferior de los iconos de Zoom. Y de esa forma podemos promover las preguntas y ver las preguntas de una manera más sencilla. Marion y yo, después de hablar sobre lo que es PPG, quiero contarles lo que nosotros hacemos en el UK Women's Budget Group. Voy a compartir mi pantalla para eso. Muy bien. Entonces, voy a hablar un poco sobre lo que el UK Women's Budget Group hace y lo que hace y lo que es. Luego vamos a hablar sobre nuestro programa de aprendizaje y alianzas globales, incluyendo una revisión general rápida de los valores del programa, el trabajo que hemos hecho hasta ahora y cuáles son los próximos pasos. Entonces, el UK Women's Budget Group es una red de más o menos 100 académicos o miembros de ONGs y también del público general. Nosotros estamos basados en el Reino Unido, pero tenemos miembros basados en otros países también. Nosotros revisamos la política económica gubernamental desde una perspectiva de género y hacemos nuestros análisis del presupuesto del Reino Unido. Nosotros proponemos políticas económicas para un futuro con igualdad de género y construimos la capacidad de las mujeres y de los grupos de mujeres para participar en el debate económico. Entonces, el programa de alianzas globales en el que trabajo con Marianne, nosotros trabajamos con organizaciones de la sociedad civil y formuladores de política en todo el mundo para implementar y elaborar prácticas presupuestarias con perspectiva de género. Ahora voy a hablar sobre nuestro programa y los valores. Nosotros lanzamos el programa el año pasado, en enero de 2021. Hasta ahora hemos hecho 12 sesiones de consultoría y entrenamiento a diferentes aliados o socios en el mundo. Nosotros tenemos diferentes aliados en Sierra Leona, Kenia, en Estados Unidos, en la región MENA y en Grecia. Durante el verano hemos reclutado más o menos 12 facilitadores sobre PPG. Ellos están basados en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Asia.
Micaela es una de esas expertas y nosotros trabajamos con otros entrenadores también en algunas de nuestras sesiones de entrenamiento anteriores y queremos seguir trabajando con nuestros expertos en futuras oportunidades de entrenamiento. Una gran parte de nuestro trabajo al principio tenía que ver con reflexionar en cómo podemos hacer que esto sea compatible, el valor o que el programa fuese compatible con nuestros valores de ser antirracistas, de trabajar por el poder de las mujeres, y nosotros queríamos entonces enfocarnos en la colaboración, la flexibilidad, la sostenibilidad y la solidaridad con nuestras organizaciones aliadas. Las sesiones de entrenamiento y de consultoría que hemos hecho hasta ahora se han hecho sobre diversos temas. Nosotros tenemos la responsabilidad de responder a las necesidades de nuestras organizaciones y acompañarlos en cualquier momento, en cualquier punto del viaje en el que ellos se encuentran. También tenemos algunos aspectos sobre cómo realizar el PPG, cómo hacer recaudación, cómo hacer una red, y también hemos hecho sesiones en medios sociales para crear conciencia sobre este tema. Esto es todo para mí en este momento, entonces le paso la palabra a Marianne. Muchísimas gracias, Hannah. Y yo quería unirme a lo que estaba diciendo Hannah sobre lo que nosotros hacemos con las organizaciones aliadas. Nosotros hemos trabajado con algunos aliados en Grecia, con ActionAid Hellas y Karditsa Women's Center. Y la mayor parte de estos grupos han desarrollado relaciones con los gobiernos municipales y también con los grupos comunitarios. Nosotros hemos venido trabajando con ellos para trabajar colaborativamente para desarrollar sesiones de entrenamiento con oficiales, funcionarios de gobierno sobre lo que es el PPG y cómo se puede utilizar. También nosotros tuvimos nuestra primera sesión el verano pasado, que era una introducción sobre el PPG, y nuestra próxima sesión va a ser dentro de poco. Y nos gusta siempre enfocarnos en el PPG en el contexto de los servicios públicos, lo cual es un tema que yo sé que seguramente va a ser muy importante para muchas personas que están en este webinar hoy. Y también particularmente nos vamos a enfocar en ver el análisis de género y de gasto en deportes y recreación, y utilizarlo para seguridad pública también a nivel administrativo. También quería compartir algunos de los feedbacks que hemos recibido de nuestros partners en Grecia. Mata en Grecia, después de nuestra primera sesión de entrenamiento con funcionarios de gobierno, vimos un 80% de aumento en la concientización y experiencia de todos los participantes, que uno de ellos fue en ese momento el gerente del Centro de Asesoría para las Mujeres de Atenas, y que hizo un compromiso público para trabajar más en la práctica de políticas de género en ese evento. Hizo esa promesa pública y la hemos visto más activa en ese compromiso y en esa promesa pública que hizo. Y antes de empezar con las preguntas, y agradezco allí a todas las personas que han estado haciendo preguntas hasta ahora, tengo algunas preguntas que tengo que también plantearles, tomando en cuenta que esto es una sesión introductoria sobre PPG. Quiero invitarlos a pensar en el trabajo que ustedes hacen, y pensar en la forma en que ustedes pueden utilizar el PPG y en qué momento esto se apunta dentro del ciclo que necesitamos utilizar, y cuáles serían los análisis que podemos implementar para soportar su propio trabajo. Quería entonces compartir estas palabras con ustedes, y quería compartir mis contactos, mi información de contacto, bueno, la mía y la de Hannah. Me adelanté un poquito a la diapositiva anterior. Aquí están nuestros correos y nuestra información de contacto para que puedan averiguar más sobre nuestro programa de aprendizaje y de alianzas globales. Es maravilloso para mí estar con ustedes como parte de ese programa. Voy a cerrar allí y
Ahora llegó el momento de discutir sobre algunas preguntas. Thank you for that, Marian. Muchísimas gracias, Marian. Puedo ver que el Q&A, la función de Q&A, ha sido muy bien utilizada en los últimos 10 minutos. Hay muchísimas preguntas, entonces lo que yo voy a hacer es voy a escoger algunas preguntas para Micaela y Marión. Vamos a empezar la discusión a partir de allí, siendo que algunas de las preguntas ya han sido respondidas. Entonces, ténganos un poco de paciencia. Tenemos una pregunta que puede ser para Micaela, yo creo que es buena para ti. ¿Puedes describir, por favor, cómo el PPG puede ayudar a cambiar las normas actuales sobre el patrimonio, sobre el capital? Y luego otra pregunta son quiénes son los principales actores involucrados en el diseño, implementación y evaluación del impacto del PPG. O sea, quién tiene que ser parte de ese proceso de implementación, diseño y evaluación. Y luego tenemos otra pregunta específicamente en el contexto argentino. Por favor, puedes hablar sobre el rol del Ministerio Argentino de Diversidad de Género y de Derechos de la Mujer en Argentina. Si puedes tal vez arrancar por allí. Bueno, estaba esperando que terminaras. Yo empezaría entonces con la primera, que era sobre cómo el PPG puede ayudar a desafiar las normas de género. Creo que era eso. Como lo dije en la presentación, las instituciones gubernamentales son las encargadas de diseñar las políticas públicas y en ese sentido tienen una influencia en la forma en que las personas reaccionan a esto. Quiere decir que las políticas públicas específicamente son esa forma en que el gobierno tiene para poder cambiar los resultados. Entonces, si un gobierno está comprometido con la igualdad de género y ellos entienden ese tema como un obstáculo que está basado en las normas de género, puedes empezar entonces proporcionando dinero para solucionar los principales problemas que están en el seno de la desigualdad de género. Por ejemplo, gastos en servicios sociales es una de las mejores formas de empezar a desafiar las normas que las mujeres tienen que desarrollar. Si nosotros tenemos una persona, por ejemplo, que tiene muchas responsabilidades y tú eres un gobierno que sabe que sabe que esas responsabilidades están interfiriendo con las actividades de esa persona o con la carrera profesional de esa persona, puedes diseñar una política que entienda esto, que entienda que las mujeres son más responsables en ese sentido. Entonces, al desarrollar esta política y asignar recursos a esa política, en este caso, eh, estoy hablando de dinero, y allí el dinero tiene más o habla más alto que las palabras, entonces allí es importante desarrollar políticas que tengan una perspectiva de género, pero que también comuniquen los objetivos de esa política y cómo los gobiernos entienden la situación y cómo pretenden transformarla. Entonces, en ese sentido, ustedes van a tener conferencias en los medios, personas hablando sobre la política y ese sería el primer paso si ustedes quieren desafiar desde el punto de vista argumentativo.
Espero que haya podido responder, no recuerdo. La próxima, ¿me la recuerdas, por favor? Bueno, eso fue muy útil, Micaela. La segunda pregunta que yo te hice, que puede ser tú o Marianne, es quiénes son los actores principales envolvidos en el diseño, implementación y evaluación del PPG. Bueno, y la próxima es sobre el Ministerio de la Mujer Argentina y de la Diversidad de Género. El Ministerio de la Mujer y Diversidad de Género en Argentina. Marión, tal vez si quieres responder la segunda y yo puedo empezar a pensar en la tercera. Muy bien, gracias Micaela, muchas gracias por esa pregunta de los stakeholders. Yo creo que este es un punto muy importante sobre responsabilidad y a cómo garantizar que estos esfuerzos sean dirigidos a las necesidades y demandas de nuestros ciudadanos. Nosotros sabemos que el PPG es una herramienta, que es una herramienta con un resultado particular, no es un fin por sí mismo, es un medio. Y es muy importante pensar en eso cuando hablamos de los mecanismos de rendición de cuentas y cuando pensamos en el diseño, implementación y evaluación, porque sabemos que los gobiernos pueden hacer ciertas cosas, pero que la sociedad civil tiene un rol crucial en identificar esas necesidades y exigirlas a las personas que eligieron para representarlos. Entonces creo que eso tiene que ser, tiene que haber una información transformadora, efectiva, y tiene que haber ciclos claros de colaboración y sobre responsabilidad, sobre rendición de cuentas. Y también que debe haber un propósito conjunto entre la sociedad y el gobierno. Entonces yo diría que en términos de quiénes son los actores, los principales actores, yo diría que la sociedad civil es crucial en identificando las necesidades y todo lo que se necesita para perseguir políticas de igualdad de género y hacerlo desde una perspectiva transformadora, utilizando todas las cosas que nos da la base fiscal y utilizando el ciclo presupuestario. También quería enfocarme sobre el primer punto de normas sociales. Creo que el PPG puede ser transformador y puede permitir una inversión en infraestructura social, y porque creo que hacer inversión en infraestructura social es algo crucial para desafiar las normas de género y particularmente sirve para desafiar las desigualdades que se generan en las responsabilidades de cuidado. Por ejemplo, estamos hablando de servicios de cuidado infantil y de adultos bien pagados, bien fundamentados. Eso lo hemos visto en la Confederación de Sindicatos, lo vimos cuando se discutió el impacto de la inversión en la infraestructura social y también los retornos de esta infraestructura social que son enormes, no solamente para crear más empleos, particularmente más empleos para las mujeres, y también para, en muchos casos, desarrollan más demandas. Y como siempre lo decimos, esto es un ejemplo maravilloso cuando hablamos de la importancia de la infraestructura social y cómo esto es central para el funcionamiento de nuestras sociedades y de nuestra economía y de nuestra infraestructura física. Y también tiene que ver mucho con el hecho de abordar las normas de género. Y diciendo esto, me gustaría que Micaela nos contara un poco sobre esa última pregunta, sobre el funcionamiento del Ministerio de las Mujeres y Diversidad de Género en Argentina. Muchas gracias, Marión. Fue una respuesta bastante clara. Bueno, la pregunta sobre el rol del Ministerio de Mujeres se debería responder como de la forma más integral posible. Quiero estar segura de que ustedes entiendan que el presupuesto es un proceso colectivo que involucra diferentes tareas, diferentes actores, como lo dijo Marianne, y también incluye una definición política que tiene que ver con la priorización de los objetivos para cerrar las brechas de desigualdad
o las brechas de igualdad en este caso. La creación del Ministerio de las Mujeres y Diversidad de Género, que se hizo hace 2 años aproximadamente, ayudó a garantizar que el gobierno o asegurar que el gobierno esté comprometido con la igualdad de género, pero también es un actor muy importante cuando en lo que tiene que ver con coordinar las áreas de la administración pública. Entonces, el debate de que muchas áreas del gobierno han tenido con respecto a las sociedades o las organizaciones de la sociedad civil y cómo estas propuestas pueden ser organizadas por el Ministerio de la Mujer. Yo también quería decir que el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de la Mujer en Argentina, es el único ministerio que tiene todas sus actividades persiguiendo siempre un objetivo. Entonces es muy importante tener una institución enfocada en diseñar políticas con perspectiva de género. Y esto colabora, que tiene que ver con, por ejemplo, con la elaboración de manuales, reportes y todo eso. Por ejemplo, o una colaboración muy importante que se hizo. Argentina está empezando un censo poblacional. Ellos querían hacerlo midiendo la identidad de género. Entonces, al registrar esto, o hacer esto, registrar esto es muy difícil, porque hay muchos cambios en la teoría y en la metodología. Entonces, la cooperación técnica en este diseño era un trabajo realizado en conjunto con el Ministerio de la Mujer, como por ejemplo los institutos que nos proporcionan estadísticas y el Ministerio de la Mujer. No sé si queda claro, pero sería mi respuesta. That's brilliant. Thank you so much, Michaela. I'm aware Eso we fue only have brillante. 10 Muchas minutes gracias, for Micaela. questions, Tenemos so algunos I'd like to minutos select 4 more questions. para So the responder otras first preguntas. question Tenemos is muchísimas from preguntas, Michaela demasiadas and then preguntas. Muchas gracias a todos por su we'll call it participación. about this. Podríamos tener una conferencia de todo el día sobre esto, lo cual So podría I'll pasar, pick up les a couple more advierto. questions, Quería Hannah, entonces recibir algunas preguntas más e invitar a Ana y a Micaela a responder antes de so we've cerrar. had several Una questions pregunta que about nosotros actually hemos recibido de muchas personas tiene que tagging ver in con esa Argentina, idea de el how that's tagging en changed, Argentina y should cómo eso ha these cambiado las individuals asignaciones what do we need presupuestarias. to see Si from ustedes creen que ese es suficiente, I'm sure you can say a necesitamos lot about ver that. más cosas sobre esto. I invite you just to say a few words. And then the other question I think is really Entonces important. les invito a dar algunas palabras sobre esto. Algunas de estas preguntas son muy importantes. Es muy importante hacerlas y antes de cerrar, la idea de que el género sea más de lo que estamos hablando acá, sea más sea más que hablar de mujeres, tiene que ver más con hablar de estructuras y cómo ustedes han incorporado también a las mujeres indígenas en Argentina. Y en pocos minutos, ¿quién querría entonces ir primero, Micaela o Hannah? Well, Michaela's spoken for a while, so I'm happy. Bueno, creo que Micaela ya ha hablado bastante, entonces me gustaría Generally también about participar y responder un poco being generalmente sobre of course, em, talking about el género. Es obviamente un punto de inicio. Cuando hablamos de género, hablamos we're not just talking de about estructuras. No solamente estamos hablando de los diferentes impactos en las mujeres. Como lo dijimos anteriormente, el presupuesto con perspectiva de género tiene por objeto hacer presupuestos responsables. Y allí lo automático sería decir que mejora la vida de los grupos de mujeres, pero en realidad mejora la vida de todas las personas que están luchando con las estructuras económicas en las que vivimos.
y así podemos diseñar mejores estructuras. También es muy importante que cuando hablamos de género, especialmente cuando lidiamos con los aspectos técnicos del PPG y de los datos desagregados por género, allí debemos ser lo más específicos posible cuando a- exploramos los impactos. Y siempre debemos pensar, cuando hablamos de este tema, debemos pensar en todas las intersecciones que se dan con el género para poder crear una experiencia específica de la cual podemos hablar. Estamos hablando de raza, de visibilidad, estamos hablando de ubicación, de historial económico, socioeconómico, de los diferentes ambientes, entornos y contextos en los que las personas crecen y que dan forma a ese entorno. Hay muchos comentarios en el chat diciendo que el género no es la diferencia entre hombres y mujeres, sino el punto inicial de lo que debemos observar cuando pensamos en las estructuras. Este concepto está construido por las supremacías, por el modelo patriarcal, y el género es el punto de inicio para buscar hacer un impacto para cambiar esto. Quiere decir que no nos podemos parar allí solamente en ese concepto. Y quería entonces pedirte, Micaela, que nos hicieras algunos comentarios finales. Muy bien, estoy muy feliz de que hayan hablado de esto porque muchas de las limitaciones que hemos encontrado en las relaciones con es el bajo alcance de ese etiquetado de las perspectivas de género dentro de la administración nacional. Primero que nada, la reproducción de esos roles de género parece ser un problema principal al hacer ese tagging. Y hay muchos trabajos que se han hecho en el Ministerio de Finanzas, en el Ministerio de Mujeres y en las otras áreas. Y ha sido un problema, un tema técnico y también es un tema de políticas que han sido desarrolladas por mucho tiempo. Estas políticas han sido diseñadas de una forma céntrica y tal vez debido a la reproducción de los roles de géneros. Y este es el gran desafío que tiene el gender tagging. También es importante que el presupuesto en Argentina, o sea, el presupuesto en Argentina tienen que saber que es un presupuesto basado en resultados y por ende hay una falta de herramientas para poder ponderar esos gastos. Entonces, esa falta de ponderación de los gastos es una limitación. Es una limitación para la incorporación de políticas que, a pesar que no están formuladas a partir de una perspectiva de género, podrían tener un impacto positivo en la reducción de las brechas de igualdad. Eso es un punto muy importante porque es algo que sucede en todo momento. Entonces, tiene que ver mucho con lo que yo decía de agregar esa inteligencia al presupuesto y también al diseño de las políticas públicas. Y por supuesto hay un montón de trabajo que se debe hacer. Este es un proyecto muy reciente que empezó recientemente en Argentina y que espero que empiece próximamente en todo el mundo. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta que hay muchas herramientas y luego podemos empezar como un proceso de concientización sobre políticas de género, donde podamos identificar las políticas en los diferentes portafolios y en los diferentes programas y prestar atención a los temas involucrados sobre género explícitos e implícitos y de esa forma desafiamos el hecho de que sean neutrales en género esas políticas. Y así podemos empezar a pensar porque hay mucha burocracia involucrada en todo esto y tenemos que empezar a partir de allí.
Yo estoy totalmente de acuerdo, Micaela. Es una lástima que tengamos que cerrar justo cuando se estaba poniendo tan buena la discusión, pero creo que lo que hemos visto en Argentina, yo sé que ha habido avances, pero no significa que todo lo que se ha hecho es todo lo que se necesita. Hay mucho más por hacer. Muchísimas gracias, Micaela. Muchísimas gracias, Hanna. Y antes de darle la palabra a Hanna, me gustaría invitar a todos nuestros participantes para que hagan o llenen un formulario de evaluación de este webinar. Queremos escuchar lo que ustedes quieren decir, queremos saber qué ustedes creen que puede ser útil para el próximo paso, qué información necesitan, si les gustó lo que escucharon, y allí pueden tener entonces sus formularios disponibles en el chat, lo pueden ver en su idioma local, seleccionan el formulario de su idioma y nos lo envían. Ahora le doy la palabra a Hanna para que haga el cierre. Muchísimas gracias, Marión, y muchísimas gracias a todos por ayudarnos a estar hablando sobre este tema. Nosotros estamos súper emocionadas por toda la participación, todas las preguntas increíbles que nos hicieron. Yo creo que este es el inicio de una conversación muy productiva. Veo con mucho entusiasmo el que haya tanta participación, y antes de abandonar la sesión, quería agradecer enormemente a Micaela por esa presentación tan maravillosa y por responder las preguntas que se han hecho. Nos ha tomado algunas semanas organizar esta semana. Un agradecimiento enorme a nuestros intérpretes Álvaro, Nafisa y Carlos por su trabajo maravilloso en la interpretación, y también quiero agradecer a nuestros técnicos Ana María, Sofía y Sebastián por ayudarnos con las grabaciones para que nosotros podamos poner todas estas grabaciones en nuestro sitio web, y vamos a hacer también el evento con captions, con subtítulos. Si ustedes quieren, por favor, tener discusiones en el futuro sobre estos temas y sobre nuestros programas de entrenamiento, quedamos a la orden. Marión allí acaba de publicar nuestros contactos en el chat. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y les deseo un día maravilloso a todos ustedes. Muchísimas gracias. Chao. Bye. Thank you for coming. Thank you, everyone. Muchas gracias a todos por unirse. Gracias. Kayla just putting her email in. Okay.